Muy bien. Audios que de verdad son una bomba, ya lo hemos dicho. ¿Qué consecuencias puede tener para el presidente Martín Vizcarra? De eso estamos hablando porque la sombra de la vacancia está ahí, está allí. Entonces, vamos a conversar con quien ha sido miembro del Tribunal Constitucional, el doctor Óscar Urbiola. Está al teléfono para que nos ayude a entender cómo se interpreta y si hay elementos dentro de lo que hemos escuchado para que se pudiera interpretar la Constitución y reclamar la vacancia del presidente Martín Vizcarra. Doctor Urbiola, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Bien, doctor, de lo que se ha escuchado, en primer lugar, amerita una investigación a nivel de la Fiscalía que tendría que conducirla la fiscal de la Nación. Sí, claro, hay hechos que probablemente puedan constituir infracción o delitos en los que parece que en el entorno próximo al presidente Vizcarra se han producido, incluso con la supuesta participación del mismo presidente. Esto amerita obviamente una investigación muy seria, primero para establecer la autenticidad de estos audios. Esa es una labor importante, y luego de establecer qué implicancias pueda tener respecto de cada uno de los que han participado en estos audios y los efectos que puedan tener en las responsabilidades que les ha correspondido en sus respectivos cargos en la administración pública. Ahora, con relación a las, voces que reclaman que se aplique la causal de vacancia que está prevista en el artículo 113 de la Constitución, en el inciso segundo sobre la causal de permanente incapacidad moral. Bueno, esa es una situación que tiene que ser vista por el Congreso de la República, que tiene dos componentes, un componente jurídico y un componente político. En cuanto al componente jurídico, habría que ver si esos hechos encajan dentro del concepto de incapacidad moral permanente, ¿no? Ese es un aspecto muy importante porque incluso no solo por mi opinión, sino opinión de muchos juristas, la Constitución ha sido bastante amplia, muy lata en establecer esta causal que no tiene una concreción o límites que podrían, corresponder al principio de legalidad y de tipicidad que exige nuestro ordenamiento jurídico para aplicar una sanción. Pero hay dos antecedentes, si me permite, doctor Urbiola, hay dos antecedentes: la vacancia del señor Fujimori y los dos procesos por los que pasó Pedro Pablo Kuczynski. Sí, pero el del señor Kuczynski no lo podemos considerar dentro de esto porque finalmente él renunció. No se llegó a establecer. Y en lo que corresponde al señor Fujimori, esa decisión corresponde también a una actitud que no la podemos comparar a este hecho, ¿no? Él renuncia, el Congreso no acepta la renuncia, pero sí invoca el artículo 113 y lo vaca. Así es, porque además ese fue un comportamiento, realmente desleal, abiertamente desleal para el Perú, para las obligaciones, porque él, aprovechando una autorización del Congreso para salir en representación del país a un evento internacional, no regresa al país y desde el extranjero envía por fax una carta de renuncia. Entonces, no podemos comparar esos dos hechos porque son desproporcionados para esta situación, ¿no? Entonces, el único antecedente, claro, es el del señor Fujimori, pero con las diferencias que podemos remarcar, obviamente. Pero yo creo que, como le digo, en el componente político, Pamela, en definitiva, es el Congreso el que tiene la palabra y es una decisión democrática la que tendrían que... Ahora, es obvio de que esa decisión desde el ámbito político tiene que tomar en consideración no solamente la tipificación de estos hechos como incapacidad moral permanente, sino además las circunstancias políticas que vive el país, ¿no? Sesgada por una pandemia que podría incluso estar afecta a una segunda ola, ese es un aspecto. El otro aspecto es la proximidad de las elecciones, porque también hay que pensar las consecuencias que tendría una declaración de vacancia. La tendría que asumir
la presidencia la tendría que asumir el presidente del Congreso. Y de acuerdo al artículo 115 tendría que convocar inmediatamente elecciones. Elecciones que ya están convocadas para un proceso general tanto del Congreso como de la Presidencia de la República. Entonces yo creo que son aspectos que el Congreso, espero, ojalá sea así, las evalúe con mucha serenidad y tome la decisión más adecuada para los intereses nacionales. Eso es lo más importante. Qué importante lo que ha mencionado, porque este Congreso tiene pendiente las reformas a la ley electoral, y hay 3 puntos que son, Martín Tanaka, que forma parte de la Comisión Política, ha dicho que son insoslayables e importantes: financiamiento de partidos políticos, el tema del voto preferencial, si se elimina o no. Él es de la idea, lo escuchaba ayer, de que dada la coyuntura, la eliminación del voto preferencial permitiría que no sean cantidades de candidatos pretendiendo atraer la atención de los votantes, que facilitaría las cosas para los electores. Y número 3, el impedimento de postular a sentenciados en primera instancia, ¿no? Que es un tema que tuvo un apoyo inicial, pero luego hay algunas bancadas que ya están evaluando votar en contra. Entonces, son 3 elementos importantísimos de los que, además, de los que nos vamos a distraer y que probablemente no prosperen si este escenario que usted está describiendo ocurriera, ¿no? El tema de la vacancia y a Manuel Merino de Lama asumiendo interinamente la presidencia. Así es, y en el escenario que tenemos actualmente, que no hay primer y segundo vicepresidente, y con la disposición del artículo 115 que dice que el presidente del Congreso convoca de inmediato elecciones. ¿Qué quiere decir? De inmediato, apenas toma posesión, tiene que convocar elecciones. ¿Con qué reglas? Con las que están vigentes, y la reforma política, que por ejemplo busca también impedir que personas con sentencia en primera instancia por delitos mayores, con sanciones mayores a 4 años, no pueden postularían. Yo creo que el momento político no es para convocar elecciones en este momento, teniendo en cuenta que ya hay una convocatoria a elecciones generales para abril del próximo año. Entonces, todos estos aspectos los va a tener que merituar el Congreso, y ojalá lo haga con mucha mesura, pensando en los intereses nacionales y no particulares, y pensar de que en este momento no nos podemos dar el lujo de que con una crisis sanitaria y una crisis económica, de crecimiento de la pobreza, de crecimiento del desempleo, se añada además esta crisis política en niveles gravísimos, como es el de vacar a un presidente de la República, ¿no? La exhortación, entonces, en resumen, es paños fríos. Hay una investigación, lo que hemos escuchado claramente exige del Ministerio Público ya abrir una investigación, pero paños fríos en el tema de la decisión política, porque finalmente es una decisión política la que ocurre en el Congreso. Claro. Efectivamente, Pamela, efectivamente. La investigación va a tener que seguir el curso. Inclusive, si se llegara a comprobar una participación directa del señor presidente, obviamente no se le puede procesar por el mandato del artículo 117, pero terminado su mandato sí, ya está próximo. Entonces, ¿para qué hundimos el barco en una situación en la que se debe actuar con mucha mesura, con mucha responsabilidad, ¿no? Pensando en los intereses nacionales? Le agradezco mucho, doctor Urbiola, habernos atendido esta tarde y dejar en claro su punto de vista y esta exhortación al Congreso de la República. Muchísimas gracias. A usted las gracias, Pamela. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.